Buenas tardes, Jorge. Agradecemos a Telma, que estuvo muy atenta a todo el descargo que hizo hace instantes. Jay Mamón ya está en contacto con ustedes y con toda la mesa. Bueno, Telma, ¿cómo andás? Un gusto volver a hablar Renzo. con vos. ¿Cómo andás? Escúchame. Gracias, Jorge. Gracias ahí a todo el equipo. Bueno, estuviste viendo el descargo de Jay. Vos tenés una mirada que nos supera a nosotros en todo esto. Y me gustaría esta primera impresión tuya. Primero quiero decir que los estuve escuchando y a mí me alegra que estemos pudiendo hablar en este nivel de este tipo de temáticas. Hace 5 años no hablábamos así, había que dar muchos debates y logramos poner sobre la mesa, Lucas logra poner sobre la mesa la cuestión de la prescripción, porque hay muchas víctimas, en mi caso en particular, tanto Calu, ahora Dignity Rivero, Anita Coarchi y Natalia Juncos fueron silenciadas por Juan D'Artés porque no tenían paraguas en la justicia para denunciar y nadie decía esto es porque los delitos han sido prescriptos. Decían no tienen lugar para ir a la justicia, ninguna fue a la justicia y no aclaraban esta particularidad, que es que yo fui la única que pude ir a la justicia porque me amparaba en un espacio legal. Entonces me parece fundamental que estemos pudiendo hablar de esto y en ese sentido hay que agradecerle a Lucas el coraje de además poner su nombre, porque esto que se dice, que lo nombraban en este comentario que hace un pederasta en el descargo que hizo en primera instancia Jay, diciendo hay que ponerles un bozal. Justamente esto es lo que tenemos que lograr, encontrar la forma de hablar sin que nos pongan un bozal, no solamente porque tenemos que encontrar la manera de solucionar lo que pasa con los pederastas y los pedófilos, sino porque tenemos que lograr que las víctimas puedan hablar sin ser perseguidas en la justicia. Claro, no, está perfecto y celebro con vos y es cierto. Hace 5 años era imposible abordar de esta manera este tipo de temas. La verdad, y vos tuviste mucho que ver con eso, así que por eso tu mirada es muy interesante. Sé que estás escribiendo, o sea, este tema a vos te pegó fuerte también. Me dijiste el otro día que estabas como escribiendo, reflexionando sobre esto, ¿no? Estamos trabajando en un proyecto de ley justamente con esto que está todo por hacer respecto de los juicios por la verdad. Hay muy pocos juicios por la verdad y todos han sido iniciados por las víctimas. Esto tiene que ser una herramienta porque si no es un juego muy perverso donde finalmente terminan siendo los victimarios los que tienen la herramienta. Una que además es realmente muy nueva, los juicios por la verdad respecto del abuso sexual. No, es muy poco probable que le den lugar a Jay a esto que plantea en relación al juicio por la verdad. Él lo que sí tiene como herramienta es en la justicia civil, decir calumnias e injurias, claro. Pero bueno, ha aclarado que no quiere ir por ese camino. Y después decían algo recién que los delitos son de instancia privada. Sí es cierto que el delito de abuso sexual es de instancia privada, pero no en la infancia. Logramos en el 2019 aprobar una ley en la que los delitos de abuso sexual en la infancia son de instancia pública. O sea, sí acá se abre una brecha diferente. Ahora, si la víctima no quiere seguir hablando del tema, hay que respetar el derecho de la víctima por sobre el del victimario. Está muy bien esto que decís, está bueno que lo aclaremos. Ahora, ¿qué le pasa a la víctima? Porque yo lo veo, obviamente, a Lucas atosigado, presionado. Y a vos te pasó eso también. Vos pasaste por eso también. Atosigada, presionada, denostada, calumniada. Bueno, ¿sabés todo esto? Es difícil encarar una denuncia de este tipo, ¿no, Telma? Por eso es perverso que digan que uno puede buscar fama a través de esto, ¿no? Digo, cuando solamente se nos pone al asador. De todos modos, pienso que sí ha habido un gran avance y hoy todos en las mesas de debate, en los programas, se dice explícitamente lo que hay que hacer es creerle a la víctima. Después entramos en todo un universo muy complejo que es cómo se prueban este tipo de delitos. Ahora, más allá de lo que estamos hablando, los escuché hablando muy específicamente de qué pasa en la legislación argentina y este juego que está haciendo Jay y que hacen todas las personas acusadas de este tipo de delitos respecto de la edad, ¿no? ¿Qué contempla el Código Penal? El Código Penal contempla que si sos menor de 18 años, eso es en una reforma que se hizo sobre el punto 119 del Código Penal, la realidad es que si sos menor de 18 años, sigue siendo abuso. Es verdad que entramos en una serie de matices entre los 13, los 14 y los 16 años, el punto en el que hoy está haciendo hincapié Jay,
si hay consentimiento. Y Lucas, en ese momento, y algo que también es importante de esta vez en cómo se está tratando el tema, se considera el pasado y la historia de dónde viene Lucas no como algo para decir el problema era de la víctima, que es algo que han hecho conmigo, sino decir eso es lo que lo hacía aún más vulnerable. Claro. Entonces, claramente eso es algo a contemplar. Y después vamos al sentido común. Yo tengo 30 años, hoy hablábamos recién con Renzo, que tiene 32. No es lo mismo un abuso sexual de una persona de 18, un mayor de edad, porque hay que marcar límites, ¿no? En las leyes. Una persona de 18 años con una de 16, una de 22 con una de 16. Una persona de 32 años, 30 años, con una persona de 16. Ahí vayamos al sentido común y a la parte más visceral de cada uno de nosotros. ¿Se pueden imaginar a los 30 años teniendo una relación sexual, sexoafectiva con una persona de 14 o 16 años, si el debate va a ser ese, 14 o 16? No, obviamente que no, bueno, yo no me lo imagino. Me preguntaba a mí, personalmente no me lo imagino. Además hay un tema de maduración sexual, hay hasta abuso de poder, dominación, hay absolutamente un montón de cosas. Vos lo viviste, Thelma, no te voy a contar a vos. Bueno, acá me parece importante decir justamente, si vos tenés menos de 18 años, y esto lo contempla el Código Penal, más allá de que hablemos de que está prescripto, pero si vamos a entrar en un juicio por la verdad, como pide Jay, se va a tener que agarrar, se va a tener que asir de ciertas normativas que ya existen. El Código Penal considera que si tenés menos de 18 años, seguís siendo vulnerable porque es probable que esto interceda en tu capacidad de desarrollo respecto de tu sexualidad, porque tenés menos herramientas. Además de que acá podemos hablar de la educación sexual integral, de la importancia de la educación sexual integral, de que él estaba cooptado por una red, y que en este momento, por supuesto, yo estoy en contacto con Lucas, está sufriendo, porque escuchar a tu victimario decir que no, que fue un vínculo de amor y de contención, cuando está claro para cualquiera y desde el sentido común, saquemos el Código Penal, el inciso 110, saquemos todo eso. 16 años, sin duda ser una persona absolutamente vulnerable, sumado a todo el sistema que lo tenía cooptado. Vos sentís, cuando viste el descargo de Jay, y seguramente viste un poquito más en profundidad lo que sucedió, ¿notaste algún punto en común con lo que te pasó vos con Juan D'Artés? Digo, hay puntos en comunes, hay cosas que son... El mismo abogado. El mismo abogado. Y en su momento... Tenés razón. No hablaba el mismo abogado, tenés razón, también el mismo abogado. Pero ¿qué más viste? ¿Viste algo? Conmigo ha pasado algo muy particular, que es que muchas personas con diferentes tipos de abusos, porque esto también sí es importante decir que no es lo mismo el acoso callejero que un abuso sexual con acceso carnal, una violación. Sobre mí se ha proyectado y diversos casos se han sentido identificados con mi figura, porque fue el momento en el que se puso esto sobre el tapete. Hay una realidad sí, que es que hay un punto en común en relación a la posición de poder. Sacale la fama, sacale todo eso que hoy se pone, ¿no? También como decir, no, lo está haciendo porque es una persona famosa. No, tenía poder porque tenía más años en este mundo, y eso te da poder porque tenés más información, más conocimiento de lo que son los encuentros sexuales. O sea, ahí nomás hay una situación de diferencia de poder. Sí hay una diferencia, que es que yo no fui cooptada por un tiempo prolongado por mi abusador. Yo tuve un momento específico en el que hubo una violación, y no el antes, que está en la causa, que yo no lo hago público porque Brasil impone el sigilo. Acá usando el sigilo por pedido de D'Artés, porque estas herramientas que en la justicia deberían ser puestas a favor de la víctima, si yo quisiera el sigilo sobre la causa, debería haber sigilo, pero yo no lo quiero. Yo quiero que sea todo público, que se me vea declarar, que se vea a los testigos, que se lo vea declarar a él. En este caso el sigilo lo pide D'Artés y se lo otorgan, o sea, esta perversión de lo que pasa con el sistema judicial, que afortunadamente hoy el debate está puesto sobre eso, no sobre la víctima. Entonces sí, el punto en común tiene que ver con la posición de poder. Sí, yo no fui cooptada por un tiempo prolongado, excepto lo que sí hizo en la cooptación previa, que es lo que te comento, que está en la causa y que yo nunca lo hice público, pero sí figura en la causa, y si logramos que los alegatos sean públicos,
se podrá mostrar cómo fue el proceso de cooptación de D'Artés contra mí en menos de una semana. O sea, toda la previa, decís vos, voy a usar una palabra que no sé si está bien usada, pero para entender, toda la previa esta de seducción hacia vos, de atraerte, no sé cómo decirlo, pero ese juego previo estás hablando. No, la palabra es cooptación. Cooptación. O sea, perfecto. justamente cómo oradan cómo oradan todo tu círculo para que vos, para ir garantizándose, van haciendo determinados movimientos para garantizarse que vos no te vayas a atrever a hablar. Entonces van teniendo una comprobación de que vos no vas a poder ponerlo en palabras, y entonces eso puede llevar años o puede llevar días. Este es el punto en el que yo digo, sí, yo fui cooptada y sufrí un abuso sexual una noche. Y eso es lo que está en la justicia brasilera, con todas las complejidades que ha tenido mi caso de litigio internacional, cooperación internacional de 3 países. En ese sentido es que se toca en relación a el poder que tenía la persona mayor de edad por sobre mí. Ese es el punto que encuentro de contacto con la historia de Lucas, que me parece que es más amplia y que toca otras cosas, ¿no? Como esto, Jay diciendo fue un vínculo de amor y contención. No podemos hablar de... el otro día yo te dije, no podemos hablar de relación. Sí, verdad. Vínculo solo porque hay un vínculo, porque se conocen estas dos personas. Pero todo este juego perverso de tenía 16, tenía 14, eso es porque está bregando por su seguridad legal, pero hasta los 18 años es abuso sexual. Claro. Se agrava así si sos menor de 13 años, y esto que digo en relación a... El juicio por la verdad está todo por hacerse. De hecho, estamos trabajando en un proyecto de ley para encontrar el modo en el que no sea punitivista, porque justamente las víctimas no es que buscamos la cárcel. O algunas sí, y es respetable. Yo, por ejemplo, no es que necesito la cárcel, necesito que la justicia sea reparadora y diga, sí, esto sucedió. Y además, y este punto particular que nombra el pederasta en ese comentario que hace en el descargo de Jay, ponernos un bozal. Sí, claro. Que la justicia no nos pueda poner un bozal, que no nos puedan hacer denuncias a nosotras las víctimas por calumnias, injurias o por daños y perjuicios. Por eso es fundamental que tengamos un paraguas en la justicia donde dejar asentada nuestra palabra y salir también de la lógica del escrache tan criticada. Bueno, queremos salir de esa lógica, pasa que es la única herramienta que han dado en muchos sentidos porque la justicia no responde, y ahora es evidente que por qué no responde, porque usa esto de la prescripción. Pero entonces, ¿cómo hacemos para salir de ese laberinto y que haya una respuesta sanadora y que el sistema judicial sea reparador para las víctimas? Muy bien. Telma, Pablo Caplan te saluda. Yo he hecho varios programas en el expediente, incluso con el tema del juicio por la verdad. Hay algunos jueces que están trabajando mucho, por ejemplo, lo mencionaba recién Gabriel Vitale de Lomas, jueces de casación de la provincia, Carral Violini, que incluso hablando con ellos te van diciendo que lo que notan el nivel de, vos utilizás creo la palabra sanación, que puede ser también paz interior que le aporta a la víctima, ¿no? En muchos casos no es la condena, no es tantos años, un día, 1000, 2, no importa, sino que le digan, fuiste víctima de tal delito. Que de eso es el juicio por la verdad. Pero seguimos, parece, yo te escuchaba también con atención, con un enorme problema, porque si bien hemos cambiado, se repite mucho, a las víctimas se les cree, pero en el fondo sigue habiendo todavía un problema con ese punto. Lo que hacemos policiales, por ahí tengo un poquito más de experiencia, lo subrayamos. Pero si la víctima es joven, es mujer y además tiene la culpa de ser linda, te siguen repreguntando, ¿es verdad o no es verdad? ¿Pero es verdad o no es verdad? Sí, lo declaro, pero ¿es verdad o no es verdad? Ese problema lo tenemos, seguimos siendo una sociedad muy machista y tenemos que seguir reforzando ese punto, que es el gran problema que tiene este tipo de causas, a mi modo de ver. No sé qué opinás, Telma. Absolutamente. Hay una cuestión que tiene que ver con las formas probatorias, ¿no? Porque se quiere probar este tipo de delitos que suceden en la oscuridad, más allá de toda la particularidad que tiene el caso de Jay y Lucas, claro, donde además era presentado en sociedad como su pareja, pero
pero cuando hablamos, y ustedes también lo mencionaban, puede haber un abuso sexual en un matrimonio que esté casado, claro, frente a la ley y a la iglesia, si querés. Entonces, el conflicto es cuáles son los estándares probatorios. El mundo, afortunadamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está yendo hacia, con fallos muy contundentes, en el caso Brisa, por ejemplo, hacia darle lugar, entidad y valor a la palabra de la víctima. Somos las víctimas sometidas a millones de pericias. Deberíamos ser, entiendo que hay que peritar, porque decís, bueno, ¿cuál es el margen probatorio? Bueno, una pericia sobre el daño psicológico que sufre la víctima. Y acá es donde se toca con esto que planteamos en relación a los juicios por la verdad, porque tiene que ver con equiparar el daño. La psicología ya ha equiparado el daño que sufre una persona que sufre abuso sexual con las personas que son torturadas o que están expuestas a la muerte. Si los daños en nuestros cerebros, en nuestras almas, con toda la complejidad de lo que significa ser humano en este mundo, el daño es igual de profundo, entonces a la hora de juzgar y de equipararlo en las leyes y en el espacio de la justicia, tenemos que contemplar lo que dice la psicología. Afortunadamente, a nivel internacional se le está dando valor a la palabra de la víctima. Telma. Pero sí, totalmente, como vos decís, yo creo que acá, sí. Damián Rojo te saluda. Recién decías que tenés contacto con Lucas y te quería preguntar, bueno, no por este video de recién de Jay porque es demasiado inmediato, no sé si pudiste hablar con él después de esto, pero en la previa a este video, antes, ¿cómo estaba Lucas con este tema? ¿Hasta dónde quiere ir a fondo? ¿Hasta dónde él quiere exponerse otra vez, ir por el juicio por la verdad? Y digo esto porque cuando él apareció en el programa de Mazoco no fue a denunciar a Jay Mamón, inclusive él tiró como al pasar, deslizó el tema de un conductor de un programa, de un canal, pero después en sus redes terminó contestando esto. Digo, él quiere ir por todo. ¿Qué te dijo? ¿Qué pudiste hablar? No, yo en ese sentido de ningún modo voy a hablar por él, porque eso ha sido muy importante para mí, que salvo que yo pidiera o dijera, digan esto es lo que me está pasando, yo no tengo la autoridad para hablar por él, sí intentar contenerlo y saber. A mí me hubiera encantado que hubiera habido una persona que atravesara lo que me tocó atravesar a mí y que me dijera, acá estoy, te doy la mano, porque de repente es muchísimo todo lo que se juega, ¿no? Los vericuetos legales, las estrategias por parte de los abusadores y lo que pasa con los medios de comunicación, que ahora con la mejor buena intención quieren saber, porque entiendo que es desde ese lugar que me lo preguntás. Esa es una decisión que tomará él con el derrotero de todo esto, pero sí te puedo decir que recién hablamos y que por supuesto está muy golpeado, está destrozado. Yo me acuerdo cuando tuve que ver la entrevista de D'Artés, que con el tiempo comprendí que finalmente fue muy útil a los fines de la causa, porque él reconoce estar en el lugar de los hechos, claro, porque bueno, el sinfín de mentiras que dice son muy evidentes. Con el tiempo hay algo que decís, bueno, en mi caso en particular fue hasta útil que él hablara, pero en el momento se me retorcieron las tripas. Entiendo que él en este momento está sintiendo eso es lo que hablamos y solamente puedo decirte eso y que lo abrazo y que voy a estar acá para lo que él necesite. Telma, si te hubieras encontrado, Mauro, Federico te saluda, ¿cómo estás? Si te hubieras encontrado en la situación... ¿Cómo estás? En la que se encontró Lucas, de la prescripción, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, vos enfrentaste este proceso aún a pesar del tiempo transcurrido. La alternativa del juicio de la verdad que estamos analizando tiene poca factibilidad de ser impulsada por quien termina siendo el denunciado. ¿Vos, en lo personal, la habrías visto como una alternativa? Sí, de mi parte. Sí, para mí hubiera sido importante poder hacer un juicio por la verdad, pero bueno, el plafón social hace 5 años no estaba capacitado para hablar de esto. Hubo que tener un caso como el mío para que hoy podamos estar hablando de esto y dentro de 5 años hablaremos de otras cosas gracias a lo que está haciendo Lucas.
pero sí me parece, yo estoy en contacto con mujeres que han atravesado juicios por la verdad, porque me parece una salida interesante respecto de también la protección de los derechos humanos de quienes son denunciados, porque si no nos vamos a encontrar en una encrucijada, que es que nuestra Constitución plantea que a la hora de juzgar a una persona tenemos que ir con la ley actual, no con el retroactivo. Y entonces, como pienso que es fundamental bregar por los derechos humanos de todos y todas, creo que sí es una salida por arriba, una solución poder hablar de los juicios por la verdad, sobre todo por la instancia reparadora, porque la justicia en la investigación no sea revictimizante y diga es culpable, pero fundamentalmente porque ha sido una herramienta histórica la prescripción para silenciarnos, porque cuando hablábamos y no teníamos los márgenes que la justicia determinaba de tiempo permitido para hablar, éramos nosotras las que tenían que defenderse, o sea, éramos de vuelta abusadas en la justicia civil y en la justicia penal. Este debate me parece que es el fundamental y el que hay que saldar. A ver, después de la ley Piazza, algo muy particular, ¿no? Que una persona que ha luchado por un derecho tan importante hoy por hoy tenga este discurso, más allá de que se haya retractado. En 30 años no vamos a tener este problema, porque en 30 años, gracias a la ley Piazza, los delitos de abuso sexual en la infancia no van a haber prescripto. Pero hoy tenemos este problema. ¿Cómo lo resolvemos hoy para las víctimas que han sufrido abuso sexual en la infancia y no en la infancia, y que la justicia les dice está prescripto? Telma, te quiero agradecer mucho la nota. Repetidamente en esta nota hablamos de 5 años. Quiero decir que hoy estamos discutiendo así y aprendí, me incluyo, gracias a Telma. Sí. Yo recuerdo bien cuando apareció el tema, yo estaba en Intruso, lo tratamos, recuerdo aquella reunión de las actrices en ese teatro donde pudiste, Telma, acompañada por tus compañeras, contar esto y cómo seguiste este caso y cómo seguiste insistiendo. Y sobre todo destacar lo que creciste, Telma. Claro. De verdad, hoy veo una Telma que del dolor, que no se te va, te armaste de coraje y creciste de una manera extraordinaria. La verdad, te lo quiero decir públicamente porque seguí muy de cerca tu caso, además te tengo un cariño especial, y escucharte de esta manera tan clarita, tan precisa, sin pasarte, sin enojo, sin odio, me parece que creciste mucho, Telma. Así que si estamos hablando de esto es porque vos hace 5 años tuviste los ovarios suficientes para hacer la denuncia pese a todo. Así que te mando un beso enorme, Telma, de verdad. Gracias por sus palabras, por el espacio y por cómo están tratando este tema. Un abrazo para todos y uno especial para vos, Jorge. Gracias, Telma. Gracias.